Antes de iniciar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias. Muy buenos días, tardes o noches tengan cada uno de los que me escuchan del otro lado de la pantalla. Espero se encuentren en compañía de su familia y sean testigos de estas aterradoras historias. Sin duda alguna, las anécdotas que narramos aquí son gracias a ustedes. Y en esta ocasión les contaré 3 experiencias reales enviadas por ustedes los suscriptores, ocurridas a guardias o vigilantes de seguridad. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro. Es un horrido placer saludarlos nuevamente. Espero se encuentren muy bien del otro lado de la pantalla. Esto es Inframundo. Sin más, comenzamos. El vigilante del lago. Relato verídico enviado por Marcos. Escrito por Jesús Guzmán para Inframundo. Cerca de mi ciudad hay un pequeño pueblo conocido por sus plantaciones de tabaco. Allí mismo existen fincas donde tienen grandes galpones que cumplen la función de estufas. Son las encargadas de completar el proceso de las hojas de tabaco, indispensables para su elaboración. Todas se abastecen del agua de algún río o de algún lago artificial, justamente como la finca de un amigo mío. Me llamo Marcos. Y lo que les contaré a continuación me sucedió allá por el año 2007, cuando tenía aproximadamente unos 21 años. Desde niño solíamos ir a aquel lago, siempre acompañados de mayores, pues estaba rodeado de un ambiente agradable, pero no era tan seguro. Muchas personas perdieron la vida en ese lugar, y por esos motivos, años después prohibieron el ingreso al lago. Pero, como suele suceder, a algunos jóvenes eso no les importaba. Fue entonces que decidieron contratar a un vigilante. Por suerte, pude hablar con mi amigo a tiempo y así obtuve el trabajo. Esa noche era muy calurosa, como todas las de verano en mi ciudad, por lo que pensé que de seguro tendría visitas. Y así sucedió. A eso de la 1:30 de la mañana, un grupo de adolescentes se acercaron al lugar para disfrutar del agua. Gracias a Dios, no me costó mucho trabajo hacer que se retiraran, aunque sí tuve que pedirles más de una vez que lo hicieran. Pero, pasando unas horas más, pude ver a lo lejos que había gente en el lago nuevamente. Pensando que se trataba de los mismos jóvenes, me dirigí hasta el lugar para volver a echarlos, pero cuando llegué al lago ya no había nadie. Eso me pareció ilógico. Estaba seguro que había visto a alguien caminar a la orilla del lago. Me quedé allí por unos minutos más observando, pero continué estando solo. Ya me estaba alejando de allí, cuando de pronto comencé a escuchar unos gritos de auxilio. Giré la cabeza y, espantado, vi que había alguien gritando en medio del lago. Veía claramente cómo levantaba sus brazos y los movía desesperadamente pidiendo auxilio. Por segundos se perdía adentro del agua hasta que volvía a salir a la superficie y continuaba gritando con desesperación. No lo dudé ni un segundo.
Me arrojé al lago y comencé a nadar hasta donde estaba aquella persona. Recuerdo claramente que, a medida que yo me acercaba, aquella persona parecía alejarse. De pronto todo se detuvo. Los movimientos del agua y los brazos habían desaparecido. Solo los gritos se escucharon por segunda vez más. Ahí me di cuenta de que eso no era posible. No se podía haber hundido y continuar gritando. Quedé perplejo por unos minutos, flotando en medio del lago, hasta que de pronto el suceso del agua comenzó otra vez, pero ahora estaba sucediendo justo al lado mío, a un escaso metro de mí, y no había absolutamente nadie. Solo eran los gritos, los golpes en el agua y nada más. No había ninguna persona ahogándose. Recuerdo quedar congelado por unos instantes, y fue gracias a Dios que en ese momento no me ahogué. Como sea, logré salir del lago y totalmente espantado me dirigí corriendo hasta las estufas. Allí me quedé sentado y temblando hasta que comenzaron a llegar los obreros. Ninguno me dijo nada, pero al mirarme a los ojos se dieron cuenta de lo que me había sucedido. Con una leve sonrisa en sus rostros, me dijeron que ya podría regresar a mi casa. Por fin, mi primer día había concluido. Las siguientes noches fueron tranquilas, quizás porque llevaba un rosario conmigo y me la pasaba rezando toda la noche. Pero de vez en cuando volvía a ser testigo de ese tipo de experiencias y siempre era lo mismo, la misma situación. Escuchaba a mujeres, hombres e incluso hasta niños gritando por auxilio. Pero no había nadie allí. Solo eran las aguas salpicándose, sin personas visibles, como si cada noche se revivieran las tragedias ocurridas en aquel lugar. El velador. Historia basada en hechos reales. Escrita por Jesús Guzmán para Inframundo. Crecí en un ambiente familiar, carente de fe. Siempre pensé que el bien y el mal solo pertenecía a este plano existencial, y lo demás eran puras supersticiones. Pero a veces la vida nos enseña que no todo es como pensamos, y lo hace de la peor manera. Mi nombre es Horacio, y las cosas que les contaré a continuación me sucedieron cuando tenía unos 24 años. Hace ya bastante tiempo, pero les juro que lo recuerdo como si hubiera pasado ayer. En aquel tiempo, trabajaba como vigilante en una empresa nueva. Los empleados éramos distribuidos de tal manera que nunca permanecíamos más de un mes en un mismo lugar. Pero yo no soporté ni una semana allí, y aunque les presenté pruebas claras, no fue suficiente para creerme. Esa mañana me anunciaron mi nuevo destino. Era un edificio en construcción, y yo era el primero que cuidaría del lugar. El sitio era del todo tranquilo. Lo único que me resultaba malo era la falta de iluminación. Este estaba ubicado al ingreso de la ciudad, y el alumbrado público aún no estaba instalado allí. Por lo tanto, dependía mucho de mi linterna y de un pequeño mechero que yo mismo llevaba. La primera noche transcurrió normal. Escuché algunos ruidos por la cercanía, pero lo relacioné con los animales que habitan en un monte detrás del terreno. La siguiente noche, algo más particular sucedió. Algo que sin darme cuenta era el anuncio de mi pesadilla. Estaba dentro del edificio tomando unos mates.
cuando de pronto algo golpeó una máquina que estaba a unos metros de mí. Me acerqué e iluminando con mi linterna no vi nada extraño, pero en ese mismo momento volvió a suceder. Noté perfectamente cuando una piedra lo golpeó. De inmediato salí al patio para ver quién la había arrojado, pero no había absolutamente nadie. Luego de caminar por todo el terreno y convencerme de que estaba solo, regresé al interior. Estaba sirviéndome otro mate cuando otra piedra volvió a golpear la máquina y luego otra, seguida de otra más. Salí corriendo para el patio, pero tampoco logré ver a nadie, hasta que unos segundos después comenzó lo aterrador. De en medio de aquel oscuro monte, vi como una lluvia de piedras comenzaba a ser arrojadas hacia mí. Corrí desesperado para refugiarme adentro, pero varias piedras alcanzaron a golpearme por todo el cuerpo, y de la nada el ataque cesó. No comprendía lo que estaba pasando, pues no había nadie afuera. Era como si las piedras se arrojaran solas desde la oscuridad. Por suerte, no volvió a suceder, y ese día regresé a casa totalmente adolorido. A la siguiente noche, antes de que el encargado se fuera, le comenté lo que me había sucedido. Él solo se rió y con un tono irónico me dijo que no me preocupara, que solo se trataban de duendes que vivían en el monte. Al parecer, los trabajadores también los veían y me aconsejó que no les hiciera caso y de esa manera dejarían de molestarme. Aquellas palabras me causaron risas, pero por dentro, un escalofrío nunca antes sentido recorrió toda mi espalda. Esa noche y las siguientes fueron un infierno permanente. La construcción aún no tenía puertas ni ventanas, y precisamente por allí ingresaban las piedras. Yo me sentaba detrás de una columna y desde ahí observaba el ataque. Por suerte las máquinas se encontraban ahora en otro sitio, y así no lograban causar ningún daño. Pero cada noche que pasaba me era imposible regresar a casa sin cargar conmigo un miedo terrible. Cuando llegó el día sábado, llevé conmigo una pequeña radio, pensando que quizá la música lograría cambiar algo. Al parecer, estaba dando resultado, pero ya a las 3 de la mañana nada había sucedido. Eso me hizo relajar un poco. No sé en qué momento me quedé profundamente dormido, pero fueron solo unos minutos, hasta que un fuerte dolor me despertó. Alguien me había tomado del cabello y comenzó a jalarlo con mucha furia hacia todos lados. Abrí mis ojos y quedé totalmente aterrorizado. Frente a mis ojos había un pequeño duende sobre la mesa y en sus manos tenía mi radio. Lancé un grito tremendo y poniéndome de pie, sentí cuando el otro duende que había tomado mi cabello cayó a mi costado. Quizá fue por el instinto de supervivencia, pero mi modo de reaccionar frente a esas cosas me perjudicó de la manera más letal. Tomé un ladrillo que se encontraba cerca y se lo arrojé al que estaba en la mesa. No sé si logré hacerle daño, pero esa cosa dio un grito espeluznante. En ese mismo instante sentí cuando ellos se abalanzaron contra mí y me tumbaron al piso. Pero ya no eran dos, eran decenas de ellos golpeándome sin piedad hasta dejarme inconsciente. Cuando me desperté estaba cubierto de piedras. Como pude, me levanté y salí de ese lugar. En la empresa no me creyeron mucho, pero debido al daño que recibí, decidieron trasladarme a otro lugar. A los pocos días regresé al sitio y por más que busqué por todos lados, nunca logré encontrar mi radio. Los nuevos vigilantes aseguran
que nunca vieron algo extraño, pero sí había algo que les causaba mucho escalofrío. De vez en cuando escuchaban sonar una música por las madrugadas, y estaban convencidos de que ésta provenía desde la oscuridad de aquel tétrico monte. Guardia de seguridad. Historia basada en hechos verídicos. Escrita por Jesús Guzmán para Inframundo. En el año 2013, conocí a una muchacha con la que me puse de novio, quien actualmente es mi esposa. Todo marchaba en orden, hasta que en la empresa donde yo trabajaba cerró. Al igual que muchos, quedé sin trabajo. Fue entonces cuando mi cuñado me invitó a acompañarlo. Él trabajaba de guardia en una empresa y le vendría bien un poco de ayuda. De paso, yo ganaría unos pesos. Teniendo en cuenta mi situación, no dudé en aceptar y esa misma noche lo acompañé. El lugar que cuidaba era una empresa de embutidos. No había mucho lugar que vigilar, puesto que todo el equipo permanecía dentro. Ahí estaba con mi cuñado, tomando unos cafés mientras charlábamos. Alrededor de las 2 de la mañana, se empezaron a escuchar unos gritos. Eran de un hombre, y al parecer estaba sufriendo. Sorprendido, le pregunté a mi cuñado de quién se trataba y qué le estaba sucediendo, a lo que él me respondió que no le hiciera caso. Esas palabras me dejaron perplejo, y con un tono de reclamo le exigí que saliéramos a investigar. Pero en ese instante los gritos cesaron, y mirándome a los ojos fijamente, mi cuñado me volvió a repetir que no le diera mayor importancia. Pasaron unos minutos más y seguimos charlando, pensando que quizá solo se trataba de un loco que andaba cerca. Creo que pasó 1 hora aproximadamente y los gritos volvieron a sonar. Nuevamente, confundido, miré a mi cuñado para ver si reaccionaba, pero él continuó charlando como si nada pasara. Los gritos eran desgarradores. En verdad, esa persona estaba sufriendo y no eran gritos de algún loco. Inmediatamente me puse de pie y me dirigí a la salida para ayudar a aquel hombre. Pero mi cuñado me detuvo y pronto, como sucedió anteriormente, los gritos se dejaron de escuchar. Lo miré directamente a los ojos y molesto le exigí que me dijera qué estaba pasando, a lo que él hizo silencio. Regresé a la silla donde estaba sentado y tomando mi mochila le dije que me retiraba del lugar y que no me importaba dejarlo solo. Fue entonces cuando él me preguntó si realmente quería saber la verdad y si estaba dispuesto a soportar las consecuencias. Le respondí que sí, y hasta el día de hoy me arrepiento de eso. Me dijo que esperara un tiempo y cuando los gritos comenzaran de nuevo, me subiría a un estante que estaba cerca de una ventana y desde allí podría ver a aquel hombre. Sus palabras me calmaron y aceptando su propuesta, me volví a sentar para continuar tomando café. Fue entonces que minutos después comenzó nuevamente. Mi cuñado solo me miró e interpretó que había llegado el momento. Me puse de pie y caminé hacia el estante. Debo confesar que ya sentía miedo, pero la intriga por saber qué estaba pasando pudo más. Sin dudar, subí y miré a través de la ventana, y así fui testigo de las escenas más impactantes de mi vida. Tendido en medio de un gran patio se encontraba aquel hombre. Era él que gritaba, pero cuando vi su cuerpo quedé totalmente horrorizado. El hombre estaba partido al medio,
movía su torso desesperadamente como tratando de arrastrarse, y en cada movimiento lanzaba ese grito de dolor. Caí de espaldas, quizá por el miedo que sentía al verlo, o porque las piernas se me debilitaron. Mi cuñado se acercó y me ayudó a levantarme, precisamente cuando los gritos cesaron. Una vez que estuve sentado en la silla, me contó algo verdaderamente escalofriante. Me narró que hace unos años, cuando estaban construyendo aquel edificio, un obrero tuvo un accidente con una máquina. Este obrero que la manejaba no se percató de su presencia y al hacer marcha atrás le pasó la maquinaria por encima. El obrero que manejaba la máquina no se percató de la presencia de su compañero y al hacer marcha atrás le pasó la máquina por encima. El empleado quedó tendido en el piso y mientras miraba su cuerpo partido al medio, gritaba horrorizado. Pero no se pudo hacer nada por él y a los pocos minutos falleció. Desde entonces su espíritu se manifiesta en cada noche, como repitiendo su agonía. Justamente ese día se cumplía un año más de esa tragedia. Pero por suerte pude recuperarme de ese gran susto, aunque jamás logré olvidar aquella experiencia. Y bien, infraescuchas, ¿qué les parecieron estas 3 historias basadas en hechos reales sobre vigilantes o guardias, las personas o empleados que cuidan los lugares donde en las noches ocurren acontecimientos verdaderamente paranormales? Si el video te gustó, te invito a suscribirte, darle like y compartirlo a alguno de tus amigos. Muchas gracias. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas, buenas noches y hasta la próxima.